Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y aquí estoy para compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Bueno, y estábamos viendo el libro o la epístola primera de Juan, ¿verdad? Y vimos los primeros versículos un poquito extenso porque tiene una revelación muy profunda de lo que es el Señor. Y bueno, echemos una miradita de lo que vimos en la última vez para que tengamos un repaso. Juan nos enseñó que este Dios es eterno, ¿verdad? Que desde el principio ya era. Nos enseñó también que este Dios era el logo o la palabra. Recuerden, la palabra para los hebreos y logo para los griegos, el término griego logos, verbo. También nos enseñó Juan que este Dios se hizo hombre, se hizo carne, que habitó entre nosotros, o sea, que él lo vio, que muchos otros compartieron con el Señor, ¿cierto? Que Él estuvo en medio de ellos. También nos enseñó Juan que el Padre y Jesucristo son dos personas, o por decirlo, personas diferentes, ¿ya? Que este Dios... que el Padre era diferente a Jesucristo. Dice que Él estaba con el Padre desde antes. También nos enseña Juan que podemos tener comunión con este Dios. Nos enseña también que esta comunión con Dios nos lleva a la comunión con otros. Y que esta comunión con Dios también nos llena de gozo, ¿cierto? Eso fue la pincelada de la primera parte. También se piensa, amadas, que esta primera parte de este libro, Primera de Juan, es una especie de oración, ¿ya? Eso dicen algunos estudiosos. Bueno, vamos a ver el verso 5. Verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. O sea, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. O sea, no va a decir Juan algo que Él piensa, sino que lo que Él le oyó decir al Señor. ¿Y cuál era ese mensaje? Que Dios es luz. Miren, esto que dice aquí, que Dios es luz, este es el único texto bíblico en que Dios es definido directamente como luz. Ya la Escritura habla de luz y habla de tinieblas, y tiene muchas definiciones, y ahí nos alargaríamos al hablar de eso. Pero cuando habla de luz, de que el Señor es luz, está refiriéndose aquí en el contexto a la santidad de Dios, ¿ya? Porque podemos hablar de que Dios es luz, es su resplandor, su pureza, ¿cierto? Su gloria, todo esto son términos apegados a la luz. Pero cuando Juan lo explica aquí, o lo va a decir, va a decir lo referente a la santidad de Dios, ¿ya? Dios es luz por ser puro. Por sobre todo Dios es luz por su santidad infinita, ¿ya? Miren, encontré esto que me parece interesante, que es de un comentarista. Dice: la luz es la más pura, la más sutil, la más útil y la más difusiva de las creaciones de Dios, y es por tanto un emblema apropiado para la pureza, perfección y bondad de la naturaleza de Dios. Si queremos definirlo de esa manera, ¿ya? Dios es luz. Dice Juan: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿cierto? Nosotros podemos ver un cuarto oscuro, prendemos la luz y ya no hay tinieblas, alumbra todo. Dice que no hay tinieblas en Él, no hay nada oscuro en Dios, ¿ya? El verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos, no practicamos la verdad. O sea, si alguien anda en el Señor y ahora andar en comunión con Él. Miren, cuando yo ando en comunión con el Señor, no voy a andar en tinieblas porque Dios me va a guiar, ¿cierto? Dios me va a guiar, el Espíritu Santo me va a guiar, me va a ayudar a vivir esta vida cristiana. Pero aquí Juan está mostrando una característica. Dice que si alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, está mintiendo. Juan es súper claro en decir las cosas, ¿ya?
es como categórico, o es blanco o es negro. O sea, dice, si alguien anda en tiniebla, anda con cosas malas, porque lo contrario a la luz, ¿cierto? La tiniebla, no anda en comunión con Dios, miente, está mintiendo esa persona, ¿ya? Y no practica la verdad. Lo mismo, o sea, no está siendo sincero, ¿ya? Pero dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, dice, este es el verso 7. Pero si andamos en luz, podemos andar en luz. ¿Qué es lo que es andar en luz? Andar en obediencia, andar en comunión con Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo nos redarguya. Eso es andar en luz, ¿ya? Cuando yo ando en comunión con Dios, ando en luz, el Espíritu Santo me va guiando, ¿ya? Me va guiando. Me dejo redarguir por el Espíritu Santo. Me dejo corregir por el Espíritu Santo. Dios me va a avisar cuando yo lo estoy haciendo mal. Si yo tengo comunión con Él, Dios me va a avisar, me va a retar. Esa es la comunión con Dios, una relación, ¿ya? Dice, pero si andamos en luz, o sea, podemos andar en luz y debemos andar en luz. Andar. La palabra andar se usa mucho en la Escritura, amadas. Y el andar se refiere al modo de vida, ¿ya? En Efesios aparece muchas veces andar en luz, andar en amor, andar, y se refiere al cómo yo vivo mi vida, al modo de vida. O sea, dice, si decimos que, pero si andamos en luz, o sea, estamos teniendo este modo de vida de caminar con el Señor, de andar, de practicar esto, como Él está en luz, ¿cierto? Tenemos comunión unos con otros, es como un signo ese. Me muestra si yo tengo comunión con Dios o no. Si yo estoy peleada con la gente, si tengo problemas con la gente, esa es una señal de que tal vez yo no tengo la comunión que creo tener con Dios. Ahora, nótese, no significa que nos vamos a llevar bien con todas las personas, ¿ya? Pero la Escritura dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. O sea, usted tiene que hacer todo lo posible por llevarse bien y por estar en paz con todas las personas. Es lo posible, ¿ya? Pero que no sea por usted. Eso es importante. Eso es importante, amada. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, bueno, y si andamos en luz y tenemos comunión con el Señor, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces igual vamos a pecar. ¿Podemos pecar si andamos en luz y si tenemos comunión con Dios? Efectivamente, sí podemos pecar. De hecho, pecamos constantemente, amadas. Eso es algo... Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a estar pecando constantemente. Pero dice que si andamos en esta luz y tenemos comunión con Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, ciertamente vamos a pecar, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz por todos nuestros pecados cuando nos convertimos al Señor, es efectiva en nuestra vida cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Mire lo que dice más abajo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a estar pecando, vamos a pecar siempre. Y la verdad no está en nosotros, o sea, no podemos decir que nosotros no tenemos pecado, ¿verdad? De pensamiento, a veces de acciones, a veces nos enojamos. Nosotros pecamos. O sea, si alguien dice que no peca, dice aquí, ¿qué dice Juan? Que se miente a sí mismo y que la verdad no está en él. O sea, es como delicado decirse que uno no peca o que no es pecador. Si bien es cierto, Cristo murió por nuestros pecados, eso no nos hace santos completo, estamos en un proceso. Todos nosotros estamos en un proceso. Nos vamos a equivocar, vamos a errar al blanco, significa pecado, ¿ya?
pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si hay algo que nosotros debemos, en lo que debemos ejercitarnos, amadas, es en esa oración. Pedirle al Señor que la sangre de Jesucristo nos limpie de nuestro pecado. Si usted anda en comunión con Dios, el Espíritu Santo le va a avisar cuando usted haya pecado. Le va a avisar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Dice, más adelante lo dice, veámoslo, mire. En el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, tiene que haber una constante limpieza de nuestras acciones. Y eso se consigue a través de la sangre de Cristo y de confesar nuestros pecados. Esto es súper importante, amadas. Es súper importante. Cuando nosotros estamos en nuestro tiempo de oración con el Señor y buscando la comunión con Dios, seguramente el Señor nos va a avisar en qué hemos pecado. Y esto es importante que nosotros lo practiquemos y lo tengamos claro. Usted delante del Señor no puede decir, como yo acabo de decir, que nos vamos a equivocar, que vamos a errar, que no. Usted tiene que reconocer delante de Dios que usted pecó nomás. Sí, Señor, es pecado. Cuando yo me arrepiento y confieso mis pecados, dice que si confesamos nuestros pecados, confesar mi pecado es estar de acuerdo con Dios en que lo que yo he hecho es pecado. ¿Ya? Yo no puedo decirle al Señor, Señor, si he pecado, porque pecamos y hemos pecado. Y siempre pecamos. Es más, dice la Escritura, el Salmo dice, y líbrame del pecado que me es oculto. O sea, pecamos y no tenemos ni idea, mi amada, no tenemos ni idea que pecamos. Entonces el salmista dice, y líbrame, Señor, del pecado que me es oculto. Por eso también la Escritura nos llama a pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que examine nuestro corazón. Porque si le pedimos eso, el Señor nos va a mostrar cuáles son en qué hemos pecado. Entonces, el confesar mi pecado, el estar de acuerdo con el Señor de que eso es pecado y pedirle perdón. Y eso, como os estaba diciendo, debe ser un ejercicio constante en nuestra vida cristiana. Si usted siente en algún momento que usted ha pecado, que usted pecó en haber hablado algo, en haber actuado, en haberse irritado, qué sé yo, en la relación en la casa, con los niños, usted tiene que pedirle perdón al Señor y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. En 1 de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. O sea, tenemos a quien acudir. Tenemos que ir constantemente ahí en oración al Señor a pedirle perdón, a estar de acuerdo con que lo que hemos hecho está mal, es pecado delante del Señor y pedirle que su sangre nos limpie de todo pecado. Esta es la manera en la que nosotros vamos a guardar esta comunión, esta relación de comunión con Dios. ¿Ya? Dice en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, si negamos esta verdad de que pecamos y que hemos pecado y que lo hacemos así mal, dice, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En los versos de arriba vimos que la palabra era Cristo. Entonces Juan es categórico, está diciendo, si usted dice que usted no tiene pecado es porque Cristo no vive en usted. Así de fuerte lo dice el apóstol. ¿Ya? Entonces debemos reconocer que estamos en un camino de perfección, que nos vamos a caer muchas veces en este camino, pero vamos por el camino correcto. Amén. Y que tenemos esta provisión de Jesucristo nuestro Señor, su sangre que nos limpia de todo pecado, a la cual debemos echar mano, amadas. Miren, dice el Salmo 17:5, lo voy a buscar. El Salmo 17, va a haber un momento en que ya no vamos a tener este problema con el pecado. ¿Ya? Va a estar superado, pero será ese momento
en que estemos delante del Señor, en que hayamos sido arrebatados y estemos en su presencia. Porque miren, el Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese es el momento en el que no vamos a tener pecado, amada. Antes de eso, vamos a pecar muchas veces. Pero tenemos esta provisión de lo alto, de la cual debemos echar mano. Y esta relación de comunión con el Señor nos va a ayudar a poder ver estas manchas en nuestras vestiduras. Y nos vamos a poder lavar en la sangre de ese sacrificio perfecto. ¿Se acuerdan? Amén. Este es el Evangelio, la carta de Primera de Juan. Amén.